Tomamos contacto vía Skype con el doctor Oscar Fay, bioquímico, docente, investigador, un habitué consultor de nuestro programa para precisamente ahondar en detalles, ¿no?, sobre esta alternativa que ha presentado el cuadro sanitario a nivel nacional, precisamente para reemplazar las segundas dosis, sobre todo de Sputnik V, que ha sido la más difícil de poder conseguir en estas últimas semanas. Doctor, buen mediodía, Jorge Pérez lo saluda. Conocer en principio, ¿no?, la opinión, si es este el camino, no quedaba otra alternativa para no perder ritmo de vacunación. No, de ninguna manera. Yo creo que es una buena noticia. Tenemos que cubrir un bache que teníamos allí porque la realidad es que todos los trabajos que se han realizado en cuanto a eficiencia de vacunas hablan siempre de la dosis completa, o sea, las dos dosis. Y ahí teníamos un gap, una falla que realmente no podíamos evaluar la eficiencia porque realmente no habíamos cumplido con el protocolo de vacunación. O sea que esto de tener las dos dosis me parece una realidad de muy buena noticia. Lo cierto es que debo aclarar en esto que en realidad la combinación, o sea, lo que se llama la vacuna heteróloga, que son de distintas plataformas, porque son en realidad no son plataformas iguales las que se utilizan, porque Moderna usa una plataforma que se llama genómica y la otra usa una plataforma a vectores. Pero en realidad esto no tiene mayor importancia. Yo diría, ¿por qué la discusión? ¿Por qué el tiempo que perdimos? ¿Por qué? Porque no había trabajos. Esto es lo que de alguna manera yo diría se esperaba. No digo que se esperaba la vacuna, pero se esperaba que las vacunas van a ser de alguna manera intercambiadas y con mayor o menor éxito, pero todas efectivas. Las vacunas que están funcionando, en general hay que buscar la combinación y eso requiere tiempo. Y eso del tiempo que se ha utilizado, me puede decir, bueno, se puede usar. Sería una irresponsabilidad haber usado cualquier vacuna para cubrir ese bache de tiempo. Esa es la realidad. Doctor, ya se ha aprobado en Europa esta combinación de otras vacunas, no puntualmente la que se va a utilizar aquí. ¿Está garantizado la inmunidad, la respuesta en realidad que da la vacuna para con el virus? Con esta combinación, ¿es más, es menos que si se hubiese aplicado la segunda dosis original, por ejemplo, de Sputnik? Mira, en ese sentido yo diría que para hacer trabajo de precisión científica se necesita tiempo. Claro. Y el hecho de que se haya considerado estas vacunas en tiempos de excepción es precisamente no exigirle los tiempos, porque a lo mejor un protocolo serio para esto necesita 30, 40 mil voluntarios en varias partes del mundo, que son seguidos en el tiempo casi diariamente, y ese es un trabajo que no estamos en condiciones de esperar. ¿Qué quiero decir con esto? De que si hay una vacuna que por arriba del 50% es efectiva, yo prefiero tener dos y no tener una. Claro. O sea, quiero decirte con esto, si vamos a discutir si una vacuna es eficiente el 75% y otra 62%, lo que no es eficiente es no tenerla. Entonces, yo en esto no tendría una exigencia científica de ese calibre cuando estamos sobre todo con una amenaza muy preocupante, que es la del Delta, que, bueno, dentro de las estrategias, llamémosle así, que el virus utiliza para infectar, ha sido bastante brava en el sentido de generar una expansión muy rápida. Si bien esto al virus le cuesta, quiero decir, le genera una menor eficiencia de agresión, o sea, agrede menos y mucho más si el paciente está, o sea, el infectado está vacunado. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que la vacuna es una herramienta eficiente, necesaria. De alguna manera estamos corriendo una carrera que todavía es de atrás. Adelante va el virus, atrás vamos nosotros. Pero realmente tenemos herramientas. Un año atrás o un poco más, quizás no hubiéramos tenido otra forma que combatirla con cuidados sociales y nada más. Pero en esto no hay ninguna duda que es una carrera en cuanto a la cantidad de vacunados que tengamos y en cuanto a la invasión que se produzca con este virus, porque quiero agregar en esto que es muy difícil que nos salvemos, es muy difícil. Eso nos separa con 2 o 3 mil personas que se analicen en Ezeiza, cuando tenemos
el 60% más de nuestra frontera que la gente pasa caminando Claro. y sin control. O sea, no me estoy quejando de lo que no se hace, simplemente que, bueno, podremos estar cuidando a gente que puntualmente se puede acreditar que viene de un lugar de más riesgo. Pero eso, imaginar que nosotros vamos a pagar con esa actividad que evidentemente, bueno, es mejor tenerla que no tenerla, pero yo creo que no siendo mi espíritu nunca un espíritu de temor o lo que sea, sino más bien buscarle las soluciones a las cosas, yo creo que la epidemia no lo salvamos, la del Delta, no lo salvamos, ojalá no tengamos la magnitud, ojalá lleguemos con la gente vacunada suficiente como para que no se expanda muy rápido, pero tiene una capacidad de expansión 1250 veces más rápido que el virus wild, perdón, que el virus inicial, el salvaje, que nos invadió hace un año, Claro. o un año y pico. Esa energía de velocidad que el virus gana, le cuesta, porque, digamos, por definición, que el virus no genera energía, tiene que tragarla, la tiene que robar. Por eso se comporta como un parásito, se mete en una célula, le roba la energía para usarla como él tiene su programa. ¿Qué quiero decir con esto? Se aceleró y está consumiendo más nafta y está acelerando 1250 veces a su predecesor, que fue el padre que dio vida. Es evidente que la célula no va a aguantar. Es decir, rompe la célula antes que lo que hacía el virus wild. Esta ruptura de célula, cuando todavía no tiene mucho terreno ganado, le resta eficiencia en la agresión, o sea, es menos agresiva. Claro. Es menos agresiva, y mucho menos cuando el paciente está vacunado. Doctor, fíjese, sí, y en este contexto donde hace minutos el presidente de la Nación daba pautas de, no sé si mayor amplitud, mayor libertad, pero sí de restricciones un poco más laxas. ¿Es el momento adecuado? ¿Habría que haber esperado un poquito más? No creo porque debo decir que esto es una impresión personal con alguna experiencia que uno recogió en los años de trabajar en esto. Cerramos la puerta muy temprano. O sea, yo, para mi gusto, ¿no es cierto? Bueno, esto es como hablar con el diario del lunes. Claro. Es decir, tuvimos cuidados, quizás no adecuadamente a la realidad que teníamos, pero sí viendo lo que pasó en otros lados. Ojo, no es que lo hicimos por deporte. Sabíamos lo que se venía, sabía lo que hacía, probablemente no había otra solución, pero no tuvimos tiempo de entrenar a la gente en la nueva calidad de vida que le ofrecíamos. Es decir, cerramos la puerta, el que entró bien y el que quedó afuera, mala suerte. No es otra cosa que una experiencia hacia el futuro que nos puede servir ahora. Yo creo que hay espacios de gente vacunada, de lo que hemos aprendido que tenemos que hacer para comportarnos. Tenemos la suerte que tenemos un país donde la incidencia de contrarios a la vacunación no tiene ninguna significación. Eso es muy, muy poco, muy escaso. Decir que estamos luchando contra los que no se quieren vacunar. 50% del avance que ha tenido en los últimos 2 días en Estados Unidos la expansión del Delta ha sido en lugares donde es mayor la costumbre de no vacunarse. Quedan 3 o 4 estados que han tenido mucha menos infección, donde la vacuna fue utilizada sin cuidado. Los otros estados que tienen lucha contra la vacunación se infectaron rápidamente en 2 días. Doctor, entonces es viable también el hecho de ir movilizando a la gente, dándole permisos de actividades y demás, con lo que se denomina un pasaporte sanitario, tener ese aval, sería un premio extra, un reconocimiento a aquellos que optaron solidariamente, ¿no?, por cuidarse y cuidar a los demás. Sí, yo diría que no es mala idea. Lo que sería cauto en algo que tenemos que aprenderlo, porque se aprende sobre la experiencia. Es muy difícil pontificar sobre teoría en esto, porque después se da vuelta y es todo al revés. O sea, yo diría que se puede ir paso a paso, viendo cuáles son los espacios, los lugares y a la gente que le vamos permitiendo que vaya retomando, digamos, una vida con un poco más más cerca más lejos, digamos, de las prohibiciones. Eso no es difícil, ¿eh?
Ajá. Hay pueblos, ojo, por ejemplo, la provincia de Santa Fe tiene pueblos donde no ha tenido prácticamente, y si pueblos de menor de mil habitantes, que son, incluso yo diría que son localidades que han sido rápidamente vacunadas porque el lugar, digamos, el virus la pasa bárbaro cuando encuentra que no tiene resistencia. Entonces, esos pueblos ya lo demostraron en Alemania, que Ujú. toda la Alemania romántica fue vacunada, porque son pueblitos de muy poca cantidad de gente donde no había entrado el virus, fueron los primeros, como si Ajá. tuvieran comorbilidades, porque es como un atractivo para el virus encontrar lugar donde no tiene resistencia. Se Claro. expande en 72 horas, ese pueblo está todo infectado. Así que esto me parece bien y además, vuelvo a insistir, si uno tuviera que decir esto para redondearlo, ¿qué hacemos ahora? Vacunar, vacunar y vacunar, Ujú. como sea. Estamos vacunando proporciones que debieran ser bastante, bastante más altas. Vamos a tener que llegar seguramente a 1 millón de personas diarias, porque si bien estamos por debajo, pero tampoco llegamos a medio millón, tendríamos que acelerar, ya que hay vacunas, apurar y apurar la vacunación. Y la segunda cosa es seguir cuidándose, porque cuidado que la vacuna no es una vacuna esterilizante para el virus. Ujú. Podemos estar vacunados, podemos tener las 2 dosis y podemos infectarnos. Y en esto hay que seguir cuidándose con barbijo y demás. Y el otro tema que quizá lo digo a lo mejor por mi formación y demás, hay que aumentar los testeos. Ujú. Hay que aumentar los testeos, buscar la vuelta. Personalmente no creo que sea un problema económico, tampoco de entrenamiento, no conozco, estoy hablando sobre algo que sería quizá una idea más, ¿no es cierto? Que no es personal mía, sino que mucha gente opina. Tenemos que llegar a una cantidad de testeos por lo menos 5 a 6 veces más grande que ahora. No conozco la decisión porque no estoy en ese terreno de poder tomar decisiones, pero es pobre la cantidad de testeo y habría que tener más. Hay como 40 o 50 tecnologías de testeo Ujú. en el mundo, así que no creo que sea un problema económico ni de capacitación técnica de los que la realizan, ¿no? Doc- No sé la razón, pero bueno, debe haber alguna razón. Doctor Oscar Fay, como siempre, muy claro, muy explícito, muy didáctico y a seguir cuidándonos, ¿no? Más allá de la vacuna Bueno, y de los tiempos, esa es la recomendación principal. bueno, gracias por invitarme, que la pasen muy bien, buenos días. Gracias, que tenga un excelente día.